Bienvenidos a un nuevo episodio de Traguitos Literarios. Hoy vamos a platicar sobre una figura presente desde hace siglos en la literatura, en el folclore y quizás también en el día a día de nuestras vidas. Más recientemente las hemos visto aparecer en cine, en televisión y estamos hablando de las brujas. Temidas, veneradas, deseadas, odiadas. Hoy vamos a platicar de esos personajes que dentro de la ficción las utilizamos muchas veces como recursos para hablar de eso que al sistema no le gusta, como lo es la independencia de las mujeres, la autonomía sobre nuestros cuerpos, el deseo, la resistencia a esa dominación y a esa violencia que se ejerce sobre nosotras. Yo soy Lupita de la cuenta Los Libros de Lupita. Y yo soy Cristina de Chrissy Books. Yo aquí tengo que ser bien honesta, porque de todos modos se van a dar cuenta. Yo le decía a Lupita, vengo un poco en ceros, y eso que busqué información, o sea, sí estuve como que rascándole, pero me di cuenta que dentro de las cosas que he consumido, el tema de las brujas no entra tanto. O sea, creo que en libros tenía como 2 o 3 libros a lo mucho que tocaba el tema, y si acaso me ha tocado que sean como personajes secundarios, ¿sabes? Algo de fantasía y un personaje secundario que resultaba que era bruja, pero no abordaba precisamente no este tema o misticismo acerca de la práctica. Así que bueno, yo casi creo que voy a hacer más de apoyo y a ver en qué puedo conversar en esto, porque me doy cuenta que me falta leer mucho al respecto. Yo estoy segura que conforme vayamos platicando te vas a ir acordando de incluso de esos personajes secundarios que pasa un poco de tiempo y nos vamos dando cuenta de que de verdad el peso que tenían sobre la historia o los vamos reivindicando. Ya ves que después sacan spin-offs de específicamente esos personajes que se ganaron el corazón de el público. Como me acuerdo de Vampire Diaries, que empezaron a sacar spin-offs como por ejemplo The Originals, que se fueron siguiendo a la familia de Klaus. Creo que ahí metieron ya un poco más de brujería. Después hicieron la de Legacies, que esa sí específicamente era acerca de un aquelarre y todos estos poderes que tenían ciertas familias. ¿Qué te parece si empezamos definiendo entonces lo que es una bruja? Una bruja es una mujer a la que se le atribuyen poderes mágicos. Eran vistas como mujeres sabias o chamanes con conocimiento de la naturaleza, la medicina y el pacto, capaces de curar o hacer daño a través de rituales y el uso de hierbas u otros objetos. En el folclore y la narrativa moderna, la imagen de la bruja ha evolucionado a menudo para ser una figura malévola con poderes sobrenaturales que vuela en escoba y hace pactos con el diablo. Qué curioso que prácticamente al inicio de la descripción estamos hablando de algo muy similar a un médico, ¿no? Y Ujú. terminó transformándose en una mujer que vuela en escoba. Claro, y si pensamos, a ver, hagan el ejercicio ustedes ahí en sus casas y en sus carros también. ¿Cuáles son estos elementos que se les vienen primero a la cabeza cuando escuchan la palabra bruja? Porque siento que muchos, si crecimos viendo películas de Disney, va a ser, es una mujer malvada y es vieja y tiene a lo mejor un sombrero de punta, tiene una narizota y una verruga. O sea, siento que son esas cosas las que se quedaron grabadas debido a lo que nosotros consumíamos, que eran pues los cuentos o las películas, ¿no? También investigando encontramos que el posible origen de todo este estereotipo que ahora conocemos como el de la bruja malvada o el de la bruja fea puede venir de unos grabados que hizo el grabador y artista alemán Alberto Durero por allá en 1497-1500. En estos dos grabados nosotros observamos los distintos estereotipos que nosotros conoceríamos de las brujas, que uno de ellos puede ser esta joven sensual capaz de despertar el deseo en los hombres, porque claro, la culpa siempre recaía en las mujeres que provocan ese deseo. Luego también está la parte de esta bruja pues ya vieja, sabia y también malévola. De seguro con la magia de la edición, porque nosotras también somos un poco brujas, van a estar viendo por aquí en la pantalla los grabados para que puedan darse cuenta que de aquí fue donde tomaron estos estereotipos. Y más recientemente, ¿tú cómo has percibido, Cris, este cambio o este twist que le han dado a la figura de la bruja, ya sea en la literatura o en el cine? Yo siento que actualmente, incluso en la vida real, digamos que cuando yo pienso en una bruja, ya no pienso precisamente en algo negativo, ¿sabes? O sea, Ujú. pienso tal vez en una persona con cierta sensibilidad,
o que puede llegar a ser algunos rituales, ¿no? Y los rituales pueden ser hasta simple manifestación, ¿no? O sea, pero alguna carga o energía. También todo esto de, no creo que como brujería per se, pero sí creo mucho en las hierbas medicinales, o sea, no como para sustituir, ¿no? Las que te da la ciencia, pero sí que hay muchas cosas que de manera natural pueden llegar a curarse o pueden llegar a mejorar, ¿no? Antes de meter ciertos químicos en nuestro cuerpo. Y también, o sea, siento que actualmente esa es mi imagen de lo que es una bruja, ¿no? O lo que tiene que ver con brujería. A diferencia de cuando era chiquita, que claro que una bruja para mí era una mujer ya grande y malvada, ¿no? Como si Ujú. solamente, como si las brujas hubieran ya nacido de esa edad, Viejas. ¿no? Ajá, haz de cuenta, porque siempre eran como las representaban. Incluso las, en los personajes de Disney, digamos, las personas que tenían poderes, pero que eran buenas, estaban representadas como hadas madrinas, ¿no? O sea, ya sea en Ujú. Cenicienta o una Bella Durmiente, es como que la bruja era maléfica y las otras que también tenían poderes, que a final de cuentas yo digo que también serían brujas, ¿no? Eran como las hadas madrinas. E incluso en la representación física que hacían, la representación corporal, se veían muy diferentes porque estas hadas eran o delgadas, blancas, cabello súper etéreo, y las que te ponían como brujas tenían el cabello así como ya los pelos de la escoba, viejas, así. O sea, te dejaban clarito con la pura estética quién era buena y quién era mala, ¿no? O sea, también creo que en los últimos años se ha reivindicado un poco ese papel de las brujas, y creo que sí, el feminismo ha tenido mucho que ver en este sentido, porque ha retomado a las brujas con estos eslogans de somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. O a lo mejor sí las quemaron, pero siguen siendo las hijas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero han hecho como este cambio en la percepción que se tiene de las brujas, y ahora en muchas ocasiones las vemos como estas mujeres empoderadas, independientes, que saben lo que quieren o están en busca de su propio destino. En muchas ocasiones ellas transgreden las normas sociales, y es cuando vienen estos problemas de que, es que ella es una bruja y todos los problemas de este pueblo o todos los problemas que le estén ocurriendo a esta comunidad deben ser culpa de ellas. ¿Por qué? Porque es una mujer que no está alineada a lo que te dice el sistema que tú debes hacer. A lo mejor es una mujer sola que tiene su propio negocio. O sea, ¿cómo es posible que no le esté controlando un hombre? ¿O cómo es posible que no tenga hijos? A lo mejor no tiene hijos porque se los come. De seguro es que le gusta comerse a los niños, que también es uno de estos elementos recurrentes de que las brujas se comen a los niños. También se ha reivindicado un poco, sobre todo en la estética de las películas, esta imagen de una bruja sensual o una bruja romántica, también estas brujas primerizas. Me acuerdo mucho de Sabrina la bruja adolescente, donde ya la magia no se veía necesariamente como algo tan malo o algo tan negativo, y a ella le enseñaban así de que sí, sí tienes poderes, pero debes de tener límites o debes utilizarlos para tal o cual cosa. En el caso de Sabrina tenía como sus reglas, ¿no? O sea, de qué Ajá. podía hacer y qué no podía hacer. Y al final de cuentas sí tenía un poco que mantenerlo en secreto, ¿no? O sea, sí era como Ujú. peligroso para ella misma que los demás supieran. Y eso creo que sigue siendo en la actualidad, ¿no? O sea, no digo que una bruja tal cual como Sabrina, pero me refiero que una persona que tenga ese tipo de conexiones o cosas, no sé, eh, ahora sí que no es algo de lo que se hable tan abiertamente, pero a mí me pasó, me llamó mucho la atención, en mi club de lectura presencial había una angelógora, algo sobre los ángeles, la verdad no me Ujú. acuerdo bien el nombre, y ella ve a una de mis amigas y le dice, tú eras una bruja en tu vida pasada. Y mi amiga se queda así y me dice, es que ya me habían dicho. O sea, como que mi amiga ya había Wow. tenido a lo mejor alguna interacción o sea, o algo que alguien ya le había dicho que en su vida pasada era una bruja y esta mujer se lo dijo en ese momento. Y ella, en lo personal, sí dijo que desde chiquita ella empezó como que a cerrar puertas, ¿no? O sea, como que a Ujú. cerrar cosas para no dejarlas entrar porque le daban muchísima ansiedad, pero que dos personas le hayan dicho que en su vida anterior era una bruja, o sea,
No sé, yo sí le creo. Yo también y no las conozco, no las conozco ninguna de las dos, pero sí, estoy 100% segura de que hay personas que tienen como una sensibilidad para ver a través de este velo espiritual. Esas sí son cosas en las que creo. El domingo pasado tuvimos una pijamada en el club de lectura de las noctámbulas y nos juntamos nada más a contar historias, o sea, historias de terror, anécdotas o cosas que sabíamos que le habían pasado a otras personas. Y dentro de esas historias salieron varias en las que salían a relucir de que a lo mejor alguna maldición o que a alguien le hicieron un trabajo de brujería y así. Y es algo que sigue presente incluso hasta nuestros días. A mí me llama mucho la atención, sobre todo en la ciudad en la que vivo, Savannah, en Georgia. Es una ciudad en la que se cree mucho en los fantasmas, en lo esotérico. Entonces tú vas por Midtown o por Downtown y te encuentras varios letreros o incluso casas o negocios que se dedican a las lecturas psíquicas, a hacer limpias, a leerte las cartas, o sea, todo eso. Y hay varias tiendas que se dedican también a lo esotérico, a venderte piedras, a venderte amuletos, a venderte embrujos. Y realmente es algo que sí le trae mucho turismo y riqueza cultural aquí a la región. Retomando también otros elementos importantes de todo esto de las brujas, creo que también algo que ha permeado mucho en la cultura pop es esta tríada de las brujas. Y esta se refiere a un grupo de 3 brujas que simbolizan las 3 etapas de la vida de una mujer. Dice la virgen, pero yo le voy a decir la joven, pero sí la ponen así como que la virgen, la madre y la anciana. Este concepto se puede encontrar en la mitología, en la literatura, como les digo, en la cultura pop. A mí me recordó mucho a Hechiceras. Yo me acuerdo que mis hermanas y yo estábamos tan traumadas con esa serie porque somos 3, o sea, mis hermanas somos 3, ellas eran 3. Entonces cuando se ponían a hacer encantamientos siempre decían el poder de 3 o por el poder de 3 y nosotras por el poder de 3, o sea, cualquier cosa que estuviéramos haciendo, nosotras fascinadas. Y me acuerdo que a mi mamá siempre la traíamos así de que, oiga mamá, y somos brujas, o sea, nosotros tenemos poderes, usted tiene poderes, ¿verdad? O sea, nosotras morrillas las más de Lulus, ¿no? Y mi mamá todavía nos daba cuerda así de que, es que incluso si tuviéramos, yo no les podría decir todavía, tendrían que ser más grandes y nosotros, Claro. sí tenemos poderes. Pero no nos quieren Recuerdos de la decir, nos lo están infancia. ocultando. Ajá, exactamente. Y como pasaban cosillas tenebrosas en mi casa, en mi cabeza eso lo confirmaba más de que, claro, como tenemos alguna especie de poder o algo así, por eso nos siguen estas entidades. Oye, yo esa serie nunca, o sea, claro que la ubico, pero nunca la vi. Pero tus hermanas y tú tenían como que quién era cada una, o sea, tenían marcado como un personaje. Sí, o sea, mi hermana más grande era Prue, yo era Piper porque ella era la del medio y mi hermana más chiquita era Phoebe, pues, o sea, sí, Ok, de que a lo por mejor no orden. empatábamos, a lo mejor no empatábamos tanto. Bueno, siento que yo sí, yo sí era Piper, que ella siempre era como que más aprensiva, más así de que, a ver, no, sí, tenemos que planear, es que no puede haber tanto caos aquí. La del Y, medio es igual, sea bruja o no. ajá, o sea, No. eso no eran trait de brujas, era trait Sí, sí, de la hermana del medio, de la pero, hermana del medio. ajá, nosotras traumadísimas con esa. Recientemente me salió un video donde desglosaban todo el drama que hubo en ese set. Dios mío, o sea, yo sabía que algo tuvo que haber pasado para que, bueno, aquí les voy un spoiler, para que Prue, la hermana más grande, se saliera. No me acuerdo si fue como en la tercera temporada que ella dijo, ay, voy a seguir otros proyectos, pero que en realidad la habían sacado y ya no, se puso a desmenuzar todo ese chisme y yo me quedé así de que, wow, y se veían tan unidas, qué grandes actrices, ¿eh? Ah, pues como las de Sex and the City, ¿no? O sea, la Sarah Jessica Parker y Ujú. la... Ay, se me fueron Kim Cattrall. O sea, creo que no se Ah, podían ok, ver. Y en la serie eran como que las super best las friends. besties, Ujú. pasa. Pero fíjate, a pesar de que no la vi, me acuerdo de ese, de ese drama, Es que porque fue muy aparte fue controversial. muy... Ujú. ¿Cómo sacas a uno de tus personajes protagonistas y siendo que ella creo que era la que más presencia en pantalla tenía? Fue como cuando cambiaron a Belinda por Daniela Luján. Ah. O como cuando cambiaron a Edith Márquez por Mónica Rojo, creo que se llamaba en Mujer de Madera, que creció No 10 me acuerdo. centímetros después de la operación. Ah,
Por Ana ¿Cómo se Patricia llamaba? Rojo. Ana Patricia Rojo, Sí, sí. por Ana Patricia Rojo. Sí, sí, sí. Pero Todos bueno, nuestros traumas. ah, ¿qué elementos para ti tiene que tener la construcción de un personaje de bruja para que te guste y en cuáles sientes como que, ah, no, está solo de relleno? Para mí yo creo que es como en todos los personajes, o sea, sí debe de tener cierta profundidad y tiene que haber como algún conflicto moral en ese personaje. Siento que yo no me centro tanto en los elementos mágicos y quizás es porque yo no soy Una una bruja gran de verdad. lectora de fantasía. No me digas eso, yo todavía No, no, tengo bueno. fe. Es que todavía no es tiempo para que tu mamá te diga. Exactamente. Es que yo voy a ser la vieja en la triada. Entonces tengo que ser más vieja todavía. Pero sí, o sea, te digo, yo no me centro tanto en los elementos mágicos, quizás, no sé, como que no es lo que me llama la atención de entrada de las brujas, sino los fines, o sea, para qué utilizan sus poderes o cuál es el conflicto que tiene el que utilicen esos poderes. Ahorita me acabo de acordar de una película que se llama, creo que La Hermandad o algo así, y era de unas familias de brujos que tenían a sus hijos en un colegio de élite o algo así, y ellos iban descubriendo sus poderes, pero creo que cada vez que los utilizaban, pagaban con vida. Así de que si utilizaban su poder para defenderse o para algo y si iban a vivir 80 años, se les recortaba 75, se les recortaba Ok. 72 y en su cuerpo ellos iban manifestando esa progresión de la vida, o sea, Mm. iban envejeciendo a una velocidad así de que vertiginosa. Creo que sí se llama La Hermandad. Me dieron ganas de volver a verla. Por ejemplo, ese tipo de sistema mágico en el que tienes que pagar de esa manera, sí me llama muchísimo la atención. Pero en sistemas de que, ay, aparezco esto o transforma tal cosa así y es de que, ¡pum! Nada más así de la nada, como que no me llama tanto la atención. ¿Y para ti? Un poco similar. Es que así, al final de cuentas, es una construcción de un personaje independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, Ujú. entonces sí tiene mucho que ver, especialmente cómo aborden el tema de la magia, si representa un conflicto en general, o sea, no tiene que ser moral, puede ser como este que mencionas, ¿no? De que le va quitando años de vidas, ¿no? Según conforme utilicen el poder o que lo utilizaron para algo y ese algo salió mal, ¿no? Y ahora tienen que lidiar con esas consecuencias. También cuando están descubriendo apenas su poder o no están seguras, se me viene a la mente esta película de Robert Eggers, la de The Witch, con Anya Taylor-Joy, que durante gran parte de la película realmente te estás preguntando, bueno, ¿es ella una bruja o es el pueblo solamente acusándola, ¿no? O sea, de esto. Y es este conflicto porque hasta ella misma está incierta, ¿no? Acerca de si tiene realmente un poder o no está pasando nada y simplemente la gente a su alrededor le está haciendo creer esto. Sí, y Cris, ¿tú qué responderías? ¿Tú quieres vivir deliciosamente? ¿No te Estoy acuerdas que eso perdida, es lo que Lupita. pregunta? Eso es lo Mm, que mm. pregunta Black Phillip. ¿Do you want to live deliciously? Le Ay, pregunta me pides a... demasiado, Lupita. No, antes me acuerdo que la vi. ¿Y de qué va? Es que se me hace tan icónica. Por ejemplo, esa es una de las partes en las que yo no puedo sacar esa voz de mi cabeza. Siento que ya se volvió parte así de mis diálogos intrusivos porque hay veces que estoy en las noches, no sé, no me puedo dormir y son las 2 de la mañana y estoy así de que ya duérmete, ya dejé mi Kindle y de repente escucho, Do you want to live deliciously? Y yo, no, 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 así como que ya duérmete, ya no pienses en eso. Mi Qué cerebro miedo, trabajando ¿eh? horas extras, ya sé. Ajá, Por eso es sí, que las películas de posesiones o donde hacen encantamientos, así como en las películas estas de brujas, yo prefiero no escuchar. O sea, mientras ellos están haciendo un encantamiento, yo estoy tratando de pensar en otra cosa. Estoy cantando, no sé, de Fate of Ophelia en mi cabeza, así como que... Y yo, solamente para no acordarme de eso, porque de verdad así funciona mi cerebro. ujú, sí, Oye, siento... me he dado cuenta, o sea, por cosas que me has platicado, o sea, que sí se quedan así mucho contigo. Y insisto, me sigue llamando la atención cómo te encanta todo lo referente al terror cuando eres tan aprensiva. O sea, siento que yo lo veo y ya, X, o sea, me estás preguntando, no tengo la menor idea, o sea, es como que es raro que se me quede, puede que inconscientemente tenga de repente algún sueño,
luego tengo sueños tan raros, güey. Ayer soñé, por ejemplo, que me iban a llevar a la cárcel porque yo había robado durante años, ¿no? Y en total era una suma que subía a 200,000 pesos. Y ¿adivinas qué fue lo que estuve robando todos esos años? No sé. Libros, güey. O sea, ¿Es esto una confesión? o sea, libros, espérate, libros y como artículos de colección, como tipo Funkos, así, ediciones ilimitadas. Y yo cuando me desperté dije, bueno, ¿por qué robé eso? O sea, mi sueño era como que me llevó a sacrificar mi libertad por Hay más que, libros. hay que hablarle a un psicoanalista para que Ajá, analice si así tu alguien está sueño, qué es lo que te escuchando está esto, tratando de sí. decir. Ajá, yo estaba resignada, ya dije, no, pues sí, ya llévenme, ¿cuánto era? Y dije, bueno, pues a lo mejor puedo juntar el dinero, pero creo que aunque lo regrese, de todos modos me van a meter a la cárcel. O sea, yo así, en la mañana, afortunadamente ya me desperté y dije, ok, no pasó nada, no me lo robé, todos los compré o me los regalaron. Bueno, sigue siendo un sueño interesante. Cuando dijiste sueño raro, lo primero que se me vino a la cabeza fue el sueño de una amiga que ella soñó que era una rodilla. ¿De quién? ¿Quién sabe? Bueno, O sea, está ¿cómo bien, me sueñas esas retracto. cosas, no? Está raro. Ese sí está raro. Sí. Oye, de películas de brujas, yo me acuerdo que no debía haber visto eso en ese momento, ¿no? Pero vi La Bruja de Blair cuando recién salió y me acuerdo que la forma en la que lo anunciaban sí era de que encontraron esta película o esta serie de videos y no sé qué y siguen buscando a estos jóvenes que están desaparecidos y prácticamente el plot de la película es que tres estudiantes de cine desaparecen, o sea, en un bosque de Maryland, porque van, según ellos, a tratar de grabar un documental acerca de una bruja que vivía o que aterrorizaba un pueblo de ahí. Entonces, poco a poco ellos van tratando de entrevistar personas, van tratando de meterse así de que en el bosque van encontrando cosas extrañas y eventos todavía más extraños les comienzan a ocurrir a ellos. Y como llevan estas cámaras, porque pues están tratando de filmar un documental, mucho de ello queda registrado ahí. Sin embargo, en un principio todo esto se ve muy ambiguo y yo recuerdo, o sea, haber estado bien morrita y yo viendo eso y yo bien preocupada por ellos, o sea, porque Ujú, yo sí pensaba que era verdad. Y me ujú. acuerdo que lo platicaba con amigas, todavía habían pasado años y yo seguía pensando que era verdad. O sea, no recuerdo en qué Ah, momento, ajá, no recuerdo en qué ujú. momento dije, ah, no, sí fue una película. Porque dentro de los promocionales y todo eso, me acuerdo que sí pasaban los flyers de personas desaparecidas y si ustedes los han visto y que no sé qué y bla, bla, bla. Yo, ¡ah! Entonces siempre me quedé con eso. Creo que eso me ayudó mucho a creer también. O sea, que pasaban ese tipo de eventos sobrenaturales. No, esa película tuvo una gran campaña de PR, güey, porque yo también, Claro. o sea, yo fui a verla creyendo, claro, o sea, son los videos, aparte, no sé si también porque estaba chiquita, o sea, a lo mejor más, pero es que también no había tanta información como ahora, o sea, el internet apenas estaba como que empezando, no es como ahorita que puedes buscar información de lo que sea al alcance. Entonces, si ellos te decían que era real o que estaba. No, es que ni siquiera decía basado en hechos reales, ¿no? O sea, creo que lo presentaban como si fuera real. Ya Ajá, como que lo después, claro que, encontraron, así estos videos. ajá, Ujú. claro que ya después, no tantos años después, lo siento como que al año, o sea, ya salió de que pues no era real, ¿no? O sea, de que obviamente lo habían hecho. Y yo recuerdo el final de esa película, siempre se me hizo muy icónico. O sea, tendría que revisitarla para ver qué tan bien envejeció o no. Pero creo que precisamente el terror está en que no ves nada. O sea, como Ujú. está un poco como las de Cloverfield, ¿no? Que eso ya es ficción, ficción, pero esa sensación de que es puro footage que está ahí. Entonces, cuando tú estás corriendo, pues no te enfocas en grabar a la persona que te está persiguiendo, ¿no? Es como que estás Te huyendo enfocas en por tu vida. sobrevivir. Ajá. Ajá, claro. Entonces tú lo vives así. Y me acuerdo que el final a mí se me hizo muy bueno porque sentí que era un modo muy bueno de decir esto ya valió madre. Ujú. Sí. Sí, ya me acordé en qué momento supe que no era de verdad. Cuando salió la 2. Creo que hasta ese momento, y no sé cuántos años Ni me habían pasado. acordaba de la 2. Ajá, y de la 2 mi único recuerdo es
nuevamente estas palabras que no dejan mi mente, ¿no? Annie baila al revés, que me acuerdo que eso lo repetía una morra de que Annie baila al revés, Annie baila al revés, Annie baila al revés. Y yo, ¿qué pido? O sea, y ay, me volvían a dar escalofríos. Y luego sale, pues, o sea, sale cómo va Bailando caminando al así revés. como de espaldas. Pero es que no me acuerdo si trae un vestidito o algo así, pero va caminando hacia atrás. Breakdance. Pero se ve que se ve que hay algo raro, pues entonces eso es lo que recuerdo de esa película, pero muy buena. O sea, siento que de morritos tuvimos mucho material como para tener pesadillas, porque no sé a qué edad viste tú la película, la de las brujas, la que está basada en un cuento de Roald Dahl. Es una película de los 90. ¿Te Ujú. tocó verla de morrita? Pero es que creo que nunca la vi. O sea, creo que es de esas películas que siempre estaba empezada. O sea, que en la tele Ah, siempre ok. estaba empezada, entonces tal vez yo veía como que un cachito. O sea, tengo presente a Angelica Houston. Es esa, ¿verdad? Sí. O Preciosa, sea, sí. entonces, ya casi al final, ¿no? Cuando están como que en esta fiesta, persiguiendo al niño y todo eso. O sea, tengo presente esa escena, pero nunca Nunca la viste al la principio. vi realmente. Mm. Pero no siento que incluso de niña fuera algo que me generara como terror. ¿A ti Ay, a sí? mí sí. A mí sí, o sea, porque tengo claras ciertas escenas. Esta película es de 1990 y es de Nicholas Roeg. En esta película, básicamente, un niño se topa con una convención de brujas. O sea, y estas son señoras que se ven normales, algunas se ven hasta jóvenes, pero a él le toca presenciar esta escena que a mí me parece así de las más icónicas en cuanto a brujas, porque estas mujeres se empiezan a transformar, de que se quitan pelucas, se quitan máscaras, se quitan la ropa y te vas dando cuenta cómo son mujeres calvas, con grandes narices, así todos los estereotipos que nosotros platicábamos de las brujas viejas. Creo que mucho de lo que yo percibía viene precisamente de esa película, o sea, de cómo me impactó, porque realmente siento que la caracterización, al menos para el momento en el que yo la vi, sí fue bastante aterradora. Entonces, ellas se dan cuenta de que este niño las vio y no quieren que nadie más lo sepa, entonces a él lo transforman en un ratón. Y ahora, ¿cómo se comunica? ¿Cómo pide ayuda? Entonces es una película que a mí me desesperaba mucho y justo la platicábamos también en esta pijamada de Noctámbulas y Marta comentaba que me desbloqueó un trauma con esto, que ella recuerda mucho la escena de un cuadro, de una niña que metieron en un cuadro y que ahí pasó toda su vida, o sea, como que ahí se vio cómo iba envejeciendo, entonces todo ese tipo de cosas son las que siento que me provocaban a mí miedo, quizás no tanto lo que yo estaba viendo en ese momento en pantalla, pero el recordarlo o el imaginar yo de morrita que algo así me podría pasar a mí, a mis hermanas o a mis papás, no sé, de ahí viene el verdadero terror para mí. Ujú. Hace ratito hablábamos de cómo hay distintos tipos de brujas, ¿no? Bueno, al menos distintas representaciones, especialmente en la literatura y en el cine. Y fíjate que no se habla tanto, tanto de ellas, pero está la representación en la mitología griega, que de por sí las mujeres en la mitología griega, o sea, siempre son o víctimas o son las culpables de que algo haya sucedido o hasta son las que terminan siendo castigadas por cosas que hicieron los hombres, ¿no? O sea, como los Ujú. esposos o los padres, y el castigo recae en las mujeres. Hace ratito estaba buscando información tengo un libro aquí de mitología griega que es Relatos atemporales de dioses y héroes, y es como una pequeña, ¿qué te gusta? Como una guía, ¿no? De todos los personajes. Y yo estaba buscando precisamente a Circe, porque lo único que he leído al respecto es el retelling de Madeline Miller. Y realmente en este libro, o sea, no, de plano no lo encontré. O sea, creo que sale en un pequeño pasaje, en uno de los viajes, en el viaje de Odiseo, Ujú. pero hasta ahí. Dije, bueno, qué bueno que tenemos de referencia, ¿no? Al menos yo, un poco más la novela de Madeline Miller, que tampoco creas que me acuerdo gran cosa, salvo que me gustó mucho, pero ahora sí que como está conectada a muchos otros personajes, de repente sí es mucha información que, pues ya, pasando un tiempo se me va. Pero me acuerdo que me gustó mucho este personaje porque siempre he representado como una bruja maligna, ¿no? Como esta mujer que vivía en la isla de, creo que es de Ea, y que convertía a los hombres en cerdos, ¿no? Los convertía en animales. Y hace ratito que estabas mencionando, por ejemplo, a esta niña, ¿no? Que vivía dentro de un cuadro y así envejeció.
esos animales eran conscientes, o sea, estos hombres convertidos en animales Ujú. seguían teniendo su mentalidad de hombres, o sea, eran conscientes de que ahora estaban en el cuerpo de un animal. Eh, y esta mujer, en este libro de Madeline Miller, pues nos da mucho más contexto acerca de su infancia, acerca de cómo era una mujer casi creo que enamorada del amor, ¿no? Y Ujú. en base a eso cometió ciertos crímenes, que fue lo que la orillaron a que terminara castigada en esta isla, ¿no? Y a vivir sola prácticamente. Y ahora sí como que refinar parte de su magia. Y es muy interesante porque ahora sí que no es que trate de justificarla, pero te permite ver como que todas esas aristas, ¿no? O sea, de qué la llevó a utilizar su poder y sus hechizos tanto para cosas malas como en algún momento para ayudar al prójimo. Mi parte favorita fue ver cómo ella misma fue siendo consciente de las habilidades que tenía, o sea, de los conocimientos que iba desarrollando, cómo se convirtió en una verdadera experta en pociones, en venenos, en elixires, e incluso a ella le pedían ayuda otras de estas entidades griegas, que obviamente no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero era de que es que necesito que hagas esto, necesito que me ayudes con esto, bla, 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 porque realmente se labró un nombre, ¿no? Y esto me hizo pensar también en el libro, en el de Las brujas del ayer y del mañana de Alex Harrow, porque aquí retoma toda esta mitología de las brujas y justo esta que platicábamos de la triada, porque aquí son tres hermanas también, y esta historia se desarrolla en 1893. Aquí estas hermanas y el resto de mujeres están tratando de luchar en el movimiento sufragista por recuperar sus derechos en paralelo a lo que ocurría en el mundo real o en el mundo en el que vivimos nosotros, en el que las mujeres luchaban por el derecho al voto, ellas luchaban por el derecho a recuperar su magia, a poder utilizarlas, porque las mujeres tenían conocimientos, tenían habilidades y fueron casadas. O sea, todo lo que ya sabemos que pasó en los juicios de brujas, que a muchas las quemaron, las apedrearon y así, eso también ocurrió en este libro, pero ya te lo cuentan como historia. Ellas están viviendo bajo un sistema en el que la magia está totalmente prohibida para las mujeres, porque las mujeres eran las verdaderas portadoras de ella. Sí hay hombres que se aprovechan o que desarrollan también cierto tipo de habilidades mágicas, pero las mujeres tienen prohibidísimo hacerlo. Entonces, la novela reflexiona muchísimo acerca de cómo a nosotros se nos ha quitado, a las mujeres se nos ha quitado la habilidad tanto de ejercer profesionalmente, ¿no? De que fuera de casa o algo así, cómo se nos ha confinado nada más a espacios reducidos donde no hagamos ruido, donde no molestemos y por qué tendríamos que conformarnos con eso. La historia obviamente tiene un toque, bueno, más que un toque, es así como que un océano, ¿no? De feminismo, pero no te ahoga en conceptos, o sea, no te los va soltando así de que, y esto y aquello, y esto debes de pensar, no, lo hace de una manera sutil en la que tú misma te haces las preguntas de, oye, sí es cierto, o sea, ¿por qué le están echando la culpa a ella de algo que hizo su papá? O sea, así como tú lo mencionabas. ¿O por qué no la dejan a ella hacer algo y a esta otra persona, que es un hombre que tiene cero habilidad para hacerlo, sí quieren que lo haga o quiere que se aproveche de esta otra mujer, ¿no? La novela es una fantasía histórica y pues es prácticamente acerca de la sororidad, del poder que tenemos las mujeres para generar cambios cuando nos aliamos, cuando somos capaces de superar estas diferencias que podamos percibir entre nosotras, porque también aborda un poco todo esto del clasismo en la novela y cómo si nos unimos podemos realmente alcanzar y conquistar ahora sí que los derechos que nos han sido negados, o sea, durante mucho tiempo. Me lo voy a anotar, suena bastante interesante y te digo, definitivamente me falta leer mucho más al respecto. Y de hecho tengo curiosidad, aquí estoy viendo entre tus apuntes el libro, ya lo habías mencionado cuando recién salió, pero el de Slewfoot, o sea, siento que ha crecido un poco en popularidad y tiene una portada hermosa definitivamente. Sí, creo que el arte ayuda mucho. Ahora sí que hay muchas personas que leemos en ocasiones los libros por la portada. Y como yo llegué a ese libro, ojalá lo tuviera por aquí, pero paréntesis, estamos pintando la casa, estamos remodelando, estamos sacando cosas, metiendo otras. Entonces ahorita todo este cuarto está en transición. Entonces no sé dónde están muchos de mis libros. Ojalá se los pudiera enseñar, pero igual por aquí les dejo alguna imagen
porque el autor también es ilustrador, es artista, ¿sí? Y tiene una portada preciosa, ¿no? Y ese libro aborda también la hechicería o aborda todo esto de las brujas también con un toque un poco de feminismo, porque lo hace desde la reflexión. La historia ocurre en 1666 y te habla acerca de Ábita, que es una mujer que ella no es bruja, o sea, no necesariamente ella es una bruja cuando empieza este relato. Sin embargo, su esposo fallece en circunstancias como que un poco extrañas y en ese momento las mujeres no podían tener ninguna propiedad. No importa que esa casa y que esa granja haya sido de su esposo, es como que, no, tú aunque sea su esposa no te puedes quedar con ella porque eres una mujer, se la vamos a dar a su hermano. Entonces ella lucha por quedarse con lo que es de ella, porque en aquel momento las mujeres que enviudaban no podían aspirar ni siquiera a casarse de nuevo. O sea, lo que le tocaba a ella era ser adoptada, entre comillas, como sirvienta en la casa del cuñado. Entonces, ¿qué destino era ese para ella? Que ella quería tener su granja, no porque esté mal o algo así, simplemente porque le querían quitar lo que era suyo. Ella comienza a desafiar, ¿no?, las normas sociales y las normas religiosas de ese momento y encuentra alianza en un ser sobrenatural que pudiéramos decir nosotros que es el diablo, pero si leemos el libro vamos a darnos cuenta que también es una entidad sobrenatural que está pasando por sus propias cosillas, ¿no? Es una novela lenta en un principio, pero creo que sienta muy bien las bases de lo que va a ser el clímax y pues los temas sociales que toca y que siguen vigentes en la actualidad, porque pienso mucho en México que las mujeres no podíamos tener ni siquiera una cuenta de banco como por allá hasta los 80s, o sea, sin que fuera aprobada por un hombre, o sea, por nuestro marido o por nuestros papás. Recuerdo que fue hasta los 90s también que las mujeres pudimos tener terrenos agrícolas, porque cuando falleció mi abuelo, no le podía dejar las cosas a mi abuela, o sea, bueno, no podía quedarse mi abuela con los terrenos de cultivo. Entonces se tuvieron que poner a nombre de uno de sus hijos y sus hijos estaban bien chiquitos, pero ahora ellos eran los dueños y no mi abuela. O sea, todo ese tipo de cosas, quizás nosotros pensamos, ay, eso es algo de los 800. No, esos eran los 80s en México. Wow, wow, no, déjame sacar el gallo. Me dejó sin palabras. Perdón, y disculpen si escucharon eso, no sé si se vaya a quitar en la edición. Me sorprendió realmente conocer esos datos, porque estás hablando de no hace nada, o sea, hace 40, 50 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Qué impresionante. Oye, hablando, bueno, yo no tengo tan marcado a las brujas en el género de terror tal cual. Y estoy pensando como que en películas. Y insisto, creo que la única que se me viene a la mente es The Witch. Y hay una, bueno, la voy a mencionar. Tiene ahí relación en Weapons, que hablamos hace poco de esa película. Y creo que ya, porque siento que las películas que he visto más de brujas han sido como enfocadas a comedia, o sea, como más desde ese ambiente. Y en cuestión de literatura, una de mis brujas favoritas creo que sería Agnes de Hamnet, que no, a ver, siento que el libro no está tan marcado que digan, es una bruja, pero sí te dan muchas pistas o muchas cosas que te invitan, ¿no?, a creer, aparte de que el pueblo la considera tal cual, ¿no?, pero que te invitan a creer que esta mujer sí tiene algún poder sobrenatural o, insisto, alguna sensibilidad o conocimiento para poder adelantarse a ciertas cosas o saber si algo va a ser bueno o no para ella. Y ya hemos hablado mucho de este libro, Hamnet, de Maggie O'Farrell. La película está ya a nada de salir, sale ya en noviembre, ya quiero verla, me emociona mucho. Me di cuenta que la están pasando, no sé si para el momento en el que salga este episodio ya la pasaron, la iban a pasar en el Savannah Film Festival aquí, la película. Y yo, ¡ay, qué chilo! Obviamente no tengo boletos. ¿Y te imaginas que se haya podido conseguir? Igual que sí, vamos a manifestarlo. Voy a cruzar los dedos. Sí, estaría padrísimo.
Y bueno, si no, pues nos tocará esperar nada. O sea, ya estamos a finales de octubre, así que unas 2 semanas más. Y en este libro, perdón, realmente la protagonista es la que era esposa de William Shakespeare y vemos todo desde su perspectiva y es un libro que habla especialmente del duelo, ¿no? O sea, creo que el tema de la brujería no es un tema principal, es más bien una característica de la protagonista. Pero me interesa mucho saber cómo van a plantar eso en la película, ¿sabes? O sea, si lo van a utilizar o va a ser algo que no va a tener quizás tanta relevancia, porque también siento que probablemente en la película el personaje de William Shakespeare sí tenga un mayor peso que en el libro, ¿no? Yo O sea, también pienso eso. ujú. O sea, yo me Simplemente ya imagino por que, ser Paul Mescal. ándale, yo me imagino, no vi el tráiler completo, vi unos segundos así nada más porque dije, quiero saber nada más cómo se va a ver. O sea, quería ver la estética de la película, Ujú. pero el tráiler, a pesar de que ya he leído el libro, no lo quería ver. Entonces, a mí me da la impresión de que como van a manejar todo esto esotérico, va a ser como lo mencionaste, de que nada más una sensibilidad. Estoy segura que de repente se va a quedar mirando al vacío y va a ver algo, o va a escuchar de que algunos sonidos que otra persona no escucha. O sea, siento que va a ser algo así. No creo Sí, tampoco que vaya a tener bueno, tanto peso. Oye, y lo de la descubriremos parte, próximamente. sí, cuéntenos si quieren que hagamos un episodio nada más de Hamnet, libro y película. ¿Cuáles son nuestras impresiones y eso? Que creo que sí estaría chido hacerlo. Ujú, sí, díganos en comentarios. La verdad, probablemente lo haríamos aunque no quieran, simplemente porque queremos hacerlo, pero nos interesa Pero sí saber lo si lo queremos quieren saber. escuchar. Sí. Oye, y en cuanto a brujas en el terror o en el horror, a mí se me ocurre una serie que me sorprendió porque yo no había visto publicidad ni nada de eso, simplemente la agarré en Netflix cuando recién salió, que es la serie de Marianne. Esta es una serie francesa, tiene nada más 8 episodios, creo que ahí sigue en Netflix, y trata acerca de Emma, que es una famosa y exitosa escritora que gracias a lo que ella escribió, que quizás fueron cosas indebidas, cosas que no debió haber revelado, ella alcanzó este nivel de fama y pudo juntar suficiente dinero como para irse de ese pueblo en el que ella no quería estar. La cuestión con Emma es que ella tenía sueños recurrentes con una mujer y esta mujer ella pensaba que era la bruja que supuestamente había vivido en ese pueblito del que ella es. Ella pensó que yéndose de ahí iba a escapar de todos estos sueños, pero no lo ha conseguido. Entonces, después de pues bastantes años, ella va a regresar para tratar ahora sí de averiguar qué es lo que pasa con ella. Esta serie me gustó porque de verdad me dio miedo. O sea, tiene algunas escenas que yo no esperaba que fueran tan gráficas o tan reveladoras, porque en muchas ocasiones no vemos muchas cosas. Como mencionábamos al principio, el terror está en lo que no se ve. O sea, te lo dejan así como de manera Ujú. sutil de tú imagínatelo. No, en Marianne sí te lo ponen. Y la forma en la que lo ponen, la verdad es que está súper bien hecho. Porque obviamente aquí sí vas a ver a Marianne, si vas a ver a la criatura, si vas a ver a estas entidades sobrenaturales y a pesar de eso consigue todavía asustarte. O sea, como que el elemento que te asusta no es necesariamente que estés viendo eso, simplemente es el saber que es algo que está dentro de tu cabeza también y no importa dónde te vayas, no lo vas a poder sacar de ahí. ¿Cómo huyes de ti mismo? ¿Cómo huyes de lo que hay en tu cabeza? No se puede. El verdadero terror, digo, no es de brujas, pero justo acabo de terminar de leer Rebeca de Daphne du Maurier Ajá. y es como que el verdadero terror de ese libro son los pensamientos de la protagonista, o sea, durante todo el tiempo está, ahora sí que los pensamientos más intrusivos posibles los tiene ella. Y creo que ha funcionado ese libro hasta la fecha porque todas somos ella, ¿no? O sea, en algún momento también tenemos esas Inseguridades. Sí. inseguridades o esas conversaciones, ¿no? Donde ya te fuiste bien lejos, hiciste toda tu novela y toda la historia. Y ay, no sé si quiero ver esa serie de Marianne. Suena muy interesante, pero ya si dices que te asustó. No, sí, sí me asustó, la verdad. Y recuerdo que esa serie la vi con un amigo y mi amigo también fue así de que, ¿ya viste el episodio? O sea, el episodio, no sé, 5 así, de que, no, está bien cabrón, Ajá. míralo para platicarlo. Ya lo veía yo y yo, ay, ¿por qué lo vi? O sea, Ay. sí, sí me dio miedo, sobre todo porque creo que
hay veces que consumimos tanto contenido o tantas películas o tantos libros de Estados Unidos, porque la verdad siento que es lo que tenemos más cerca, o sea, películas de Hollywood y así, ¿no? Que luego te topas con películas que son de otros lugares o con series que son de otros lugares, como en este caso, que es terror francés. Entonces es un terror con música distinta, una ambientación, una atmósfera distinta, el tipo de sustos no son necesariamente los jump scare, entre comillas, a los que estamos acostumbrados viendo series americanas o series norteamericanas. Yo creo que ese tipo también, la narrativa de cada episodio sigue un ritmo muy distinto al que yo estaría acostumbrada o al que esperaría ver, por ejemplo, en otra serie de brujas que es American Horror Story de Coven, que siento que esa serie sí es muy icónica, sí me gustó la verdad cuando la vi, pero no deja de ser una serie que sigue exactamente los mismos pasitos que todas las otras series que vemos de adolescentes, brujas o adolescentes queriendo obtener el poder y derrocar a los adultos o ese tipo de cosas, ¿no? Marianne, yo sí te la recomendaría. A lo mejor no sé qué tanto, que también haya envejecido o que tanto te pudiera asustar todavía, porque salió en el 2019 y siento que sí tuvo mucho impacto o sí influenció otras películas y otras series francesas y no necesariamente de Francia, ¿no? Porque el tipo de terror que yo vi ahí lo empecé a ver representado en otras series norteamericanas, por ejemplo. Ok, Entonces, a lo bueno. mejor cosas que aparecían ahí ya las has visto. Quién sabe, porque tampoco es que yo consuma tantas cosas del género de terror, entonces para las 3 o 4 que he visto, ya igual y sería curioso que precisamente estuvieran ahí. Sí. ¿Sabes qué libro pienso que sí te podría gustar? Hay un libro que se llama Something in the Walls, de Daisy Pierce. Salió apenas este año, creo que yo ya lo mencioné en algún episodio del podcast, Mm, pero yo creo que ese libro sí te podría gustar porque habla acerca de una psicóloga de niños que acaba de salir de la escuela y obviamente ya tiene cero experiencia y nadie se la quiere dar porque todo el mundo cuando hay un niño involucrado en algún caso criminal o en algún caso de abuso o algo así, obviamente llama a personas que sean expertas. Pero ¿cómo llegas a convertirte en experta si nunca te dan la claro. experiencia, ¿no? O sea, y ella está lidiando con un duelo que ya lleva años, ¿no? Falleció su hermano y eso es algo que ella como que no ha podido procesar completamente. No necesariamente que lo supere porque pienso que es algo que a lo mejor jamás se supera, pero ella va a estos grupos de ayuda y ahí conoce a Sam, que es como un reportero, y traban amistad. Y él, sabiendo que ella necesita o que quiere ganar experiencia, la invita a investigar el caso de Alice Weber, ¿no? Que es una adolescente que tiene como 13 años y ella asegura estar siendo como acechada y hasta poseída por el espíritu de una bruja. Obviamente, nuestra protagonista Mina, ella dice, no, es que esto debe ser un símbolo o una señal de trauma, de seguro hay algo más ocurriendo y no sé qué, claro, quiero ir a investigarlo. Y ella va y comienza a tener entrevistas con esta niña, con sus papás, con más personas del pueblo y poco a poco se va dando cuenta de que en este pequeño pueblo, en esta comunidad cerrada, pasan muchas cosas de las que ella no era consciente en un principio. Es un pueblo en el que la superstición está, pero a tope, porque esa leyenda de una bruja es algo que ellos toman como verdadero, o sea, ni siquiera lo ponen en duda, es de que es parte de la historia de nuestro pueblo. Y ellos tienen maneras poco amigables, ¿no? De lidiar con todo eso. A mí me parece o al menos me recordó a, por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, donde siempre están comparando esto de que es que puede ser algo sobrenatural, pero es que aquí está una posible explicación psicológica o científica. No, pero es que mira, ¿y esto cómo lo explicas? Y ya es la mañana siguiente y ya se puede explicar con esto. Entonces, hay una ambivalencia ahí en la que te traen de que es que sí puede ser, no puede ser, sí puede ser o qué está pasando. Yo creo que Tengo que ver como quizás, esa película ajá, también. es libro. Ah, la película del exorcismo Sí, de la de Emily Emily Rose. Rose. Sí, no, el libro suena súper interesante. Me lo voy a anotar porque también hay que salir, ¿no? De nuestra zona de confort. Aunque mira, últimamente me han sacado mucho de mi zona de confort. La verdad. Ya me urge leerme una comedia romántica o algo así. ¿Sabes qué películas?
A ver, no es que sean esas maravillosas películas de terror, pero hasta eso, en su momento las vi y me parecieron muy entretenidas. No sé si te acuerdas, una trilogía que sacó Netflix de La Calle del Terror. Y Ay, eran las amo. Eran tres películas, ¿no? Y la primera empieza en el 94 y es prácticamente un slasher, ¿no? O sea, como tipo un Scream, una cosa así. La segunda es del 78 y es un poco como algo que sucede en un campamento y te muestra, o sea, digamos que las películas van contadas un poco al revés, o sea, sucede algo en la primera y después resulta que personajes que intervienen en la segunda, 20, 30 años atrás, van a tener relación en esa, y después se van hasta precisamente 1666. Y esta última película prácticamente no es todo esto sobre las brujas precisamente en vaya, empieza en este lugar, pero vemos todo lo de la cacería de brujas y cómo eso termina desencadenando los hechos que sucedieron en el 94. Entonces, es una trilogía, siento yo, bastante divertida, o sea que te mezcla un poco los diferentes, ¿no?, géneros del terror mezclados con comedia. Creo que la más seria es precisamente la última, la que se enfoca en el tema de las brujas. Pero, ¿sí te gustaron entonces? Sí, recuerdo que esas salieron una por semana o una por mes, no me acuerdo. Es que recuerdo que las empezaron a sacar en el verano. Ujú. No me acuerdo la separación y vimos la primera y nos gustó tanto que lo volvimos un evento. O sea, de que para esperar la segunda y para esperar la Ya, tercera, porque realmente no sabíamos qué tan sobrenatural se iba a poner. Pero sí, o sea, yo quedé bastante satisfecha. De hecho, a principios de este año salió dentro de la misma línea, creo que se llama The Prom Queen. Y es mm, de las mismas, o sea, supuestamente en el mismo universo, ¿no? De Fear Street. ok. Esa, la verdad, no me encantó. Me pareció muy Mm. entretenida, pero tienes que darle muchas licencias así de que, bueno, pues me voy a creer que esto pasó así. Ok, va, te la compro, ¿no? Sigue siendo muy entretenida, pero no pienso que esté al mismo nivel de las tres originales, Ya, no, no la la he verdad. visto esa, ni sabía que era del mismo universo. Me vengo enterando en este episodio. Oye, a mí me gustaría cerrar con una recomendación de una película que vi con una amiga y que a las dos nos gustó muchísimo, que se llama Aquelarre. Esta película creo que todavía está en Netflix, es del 2020 y es de Pablo Agüero. Esta película ocurre en 1609 y trata acerca de un pueblo en el que los hombres están de que en la guerra o andan pescando, o sea, total que el pueblo está lleno de mujeres, nada más. Y esas Ujú. mujeres comienzan a encontrar como que una pequeña libertad en la ausencia de hombres y las jóvenes comienzan a hacer como una especie de fiestas, pueden bailar, no tienen miedo de salir por la noche, o sea, todo bien bello, ¿no? Y resulta que llega como que una fuerza, no sé, del reino de no sé dónde y comienza a apresarlas porque las acusa de ser brujas. Prácticamente esto ocurre al principio de la película y ves cómo a estas adolescentes y estas niñas las tienen encerradas en un calabozo porque quieren que confiesen que son brujas. Y a huevo las quieren así de que es que tienes que decir que eres bruja. Y comienzan obviamente a someterlas a cierto tipo de abusos o a tortura psicológica, física en algunos casos, para que puedan confesar. Porque en todo esto de los juicios de brujas nada más había dos salidas. Una, que tú confesaras que eras bruja y obviamente pues te mataban. Y otra era que tu cuerpo no soportara las tribulaciones de pues todos estos abusos y cuando morías era de, pues como que no era bruja entonces. Bueno, pues O ni sea, de modo, todos Dios la modos tenga te en su iban a santa gloria. matar. Sí, o sea, no había otra salida. Sin embargo, a ellas tratan, a estas adolescentes que son muy amigas, o sea, tratan de coercionarlas así para que acusen a la otra o para que acusen también a otras personas. Y ves cómo entre ellas pues se aferran la una a la otra. Habla mucho acerca de la amistad y de cómo estos lazos de familiaridad se extienden más allá de la sangre. También habla acerca de todo el peso que se pone en estas pequeñas niñas para que tomen decisiones, la verdad es que de adultos. Y tú siempre estás pensando en,
es que, ¿y si las traicionan? ¿Y si dicen algo que no deben de decir? O sea, es una película que te pone mucho en tensión, pero que también es bonita en muchos aspectos porque ves cómo las adolescentes más grandes tratan de calmar a las que están más chicas, les empiezan a contar historias, les empiezan a cantar canciones, ves realmente cómo se quieren entre ellas. Entonces, es una película que me gustó mucho en cuanto a los diálogos, visualmente, y el final que tiene es un final que a mí sí me dejó así de que con lágrimas en los ojos. Me la voy a anotar, fíjate, fue una de las que vi buscando, ¿no? Información, porque según yo quería ver películas todo el fin de semana, ¿no? Acerca de brujas, y claro que solamente hice un rewatch de Practical Magic y vi Kiki's Delivery Service, o sea, esas fueron mis únicas referencias, y esta me llamó mucho la atención, o sea, la vi entre las que estaban y ahora que tú la recomiendas, pues ya, anotadísima. Con esto cerramos este episodio. Déjenos en comentarios cuál es su bruja favorita, qué recomendaciones tienen. Aceptamos de cualquier género. Y recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y nos encuentran en redes como Traguitos Literarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.